Este contenido es educativo, informativo y de opinión personal. No constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión. Hay algo que mucha gente no quiere escuchar. La mayoría no pierde dinero por falta de inteligencia, lo pierde por falta de calma. Y eso para mí es una de las cosas más potentes que uno puede sacar de Warren Buffett y Charlie Munger. Dos inversores y pensadores de negocios muy influyentes, conocidos por una forma de pensar que marcó a generaciones enteras. Porque su lección más valiosa no fue solo hacer dinero, fue aprender a pensar con calma cuando otros ya habían perdido la cabeza. Y eso cambia todo. Porque mucha gente imagina que su ventaja estaba en tener fórmulas mágicas, pero cuanto más los escuchas, más claro queda que su ventaja no era parecer genios. Su ventaja era pensar con calma cuando otros ya estaban dominados por el miedo. Mira esto. Una de las ideas más fuertes de todo este enfoque es muy simple. Invertir no siempre es tan complicado como parece. Lo complicado muchas veces no es entender una oportunidad. Lo complicado es tener el carácter para actuar cuando el ambiente da miedo, porque una cosa es ver algo barato y otra muy distinta es mantener la cabeza fría cuando todo el mundo está paralizado. Y aquí está una de las primeras lecciones de verdad. Muchas veces la oportunidad no aparece porque tú sepas algo secreto. Aparece porque otros, aun viendo lo mismo, no pueden actuar. No porque les falte información, sino porque les sobra miedo. Y esto no pasa solo en inversión, pasa en la vida entera. Pasa cuando una persona sabe lo que debería hacer, pero está demasiado cansada para hacerlo bien. Pasa cuando alguien entiende que tiene que dejar de correr detrás de todo, pero sigue reaccionando a cada ruido. Pasa cuando alguien ve una oportunidad clara, pero como no se siente cómoda, la deja pasar. Al final, muchas decisiones malas no nacen de la ignorancia, nacen del desorden interno, de la prisa, del agotamiento, de la necesidad de hacer algo ya. Y esa es una de las trampas más caras que existen, porque cuando tu mente está en modo urgencia, cualquier ruido parece importante, cualquier precio parece lógico, cualquier promesa parece brillante. Hay otro punto que me parece clave. Warren y Charlie no transmiten la idea de que necesites 100 ideas perfectas. De hecho, la sensación es justo la contraria. No necesitas acertar todos los días. No necesitas tener una opinión sobre todo. No necesitas correr detrás de cada oportunidad que aparece en una pantalla. A veces, una buena idea vale muchísimo más que 100 movimientos mediocres. Y eso cambia totalmente la forma de mirar el dinero, porque mucha gente vive creyendo que avanzar significa moverse más. Y no siempre es así. A veces avanzar significa filtrar mejor, decir más veces que no, esperar mejor, pensar mejor. Y aquí entra una idea brutal. El mercado no está para enseñarte lo que tienes que pensar. El mercado está para ofrecerte precios, nada más. El precio no es un maestro, no es una señal divina, no es una orden. Si algo sube, eso no significa automáticamente que sea bueno, y si algo baja, eso no significa automáticamente que sea malo. Pero hoy mucha gente vive al revés. Si sube, corre detrás. Si baja, entra en pánico. Si se hace viral, se emociona. Si nadie habla de ello, lo ignora. Y así no se construye criterio. Así solo se construye dependencia del ruido. Ese punto para mí es enorme, porque ya no hablamos solo del mercado. Hoy también te intentan instruir las redes, los titulares, los expertos de turno, los clips de 10 segundos, la ansiedad colectiva y la cultura de parecer listo antes de ser sólido. Todo el mundo quiere decirte qué comprar, qué pensar, qué temer, qué perseguir. Y casi nadie te dice algo más importante. Aprende a pensar sin pedir permiso. Otra cosa que me encanta de este enfoque es la obsesión por filtrar.
filtrar de verdad, no como palabra bonita, filtrar como disciplina. Si algo no entra dentro de lo que entiendes, si algo está fuera de tu capacidad real de análisis, si algo depende de que adivines demasiadas cosas, entonces quizá el problema no es la oportunidad, quizá el problema es que estás entrando donde no deberías. Y aquí hay una idea durísima, pero muy útil. Si no entiendes algo con claridad, más tiempo no siempre te da más inteligencia. A veces solo te da más confusión. Y eso es importantísimo, porque mucha gente cree que por mirar más pantallas, ver más videos o escuchar más opiniones, automáticamente entiende más. Pero no, a veces solo está mareándose con más información. La claridad no siempre viene de añadir cosas, muchas veces viene de quitar ruido, quitar distracciones, quitar narrativas innecesarias, quitar la presión de tener que participar en todo. Y sinceramente, esa capacidad de descartar es una ventaja enorme, porque una persona que no sabe decir no termina metiéndose en 20 cosas y entendiendo cero. Hay un ejemplo que me parece muy humano y muy potente, el caso de Walmart. Warren reconoció que vio valor, empezó a comprar, pero el precio subió un poco y entonces dudó, esperó. Pensó que quizá volvería a bajar, y esa pequeña vacilación mental terminó costándole una cantidad gigantesca. ¿Por qué me parece tan importante este ejemplo? Porque demuestra algo muy humano. A veces no perdemos una gran oportunidad porque no la vimos. La perdemos porque quisimos que fuera perfecta. La perdemos porque nos quedamos anclados a un precio, a una sensación, a una entrada ideal que solo existía en nuestra cabeza. Y por querer ganar un detalle pequeño, terminamos perdiendo algo grande. Eso no pasa solo con inversiones, pasa con negocios, pasa con decisiones personales, pasa con proyectos, pasa con relaciones profesionales. Ves algo bueno, lo entiendes, sabes que tiene sentido, pero como ya no está tan perfecto como al principio, te frenas, esperas, dudas y luego lo ves crecer sin ti. Otra parte muy importante de todo esto tiene que ver con la lectura y el aprendizaje. Sí, leer importa, pensar importa, estudiar importa, pero no basta, porque una persona puede consumir muchísima información y seguir teniendo un mal temperamento. Puede leer grandes ideas y luego destruirlas con impulsividad. Puede saber mucho y actuar fatal. Y eso hoy pasa constantemente. Vivimos en una época donde la gente acumula contenido, pero no siempre construye criterio, acumula frases, acumula clips, acumula opiniones. Pero cuando llega el momento difícil, cuando llega el ruido, cuando llega la caída, cuando llega el miedo, todo ese conocimiento superficial se derrumba. Por eso, en mi opinión, la gran diferencia no está solo en saber, está en sostenerte, está en el temperamento, está en no perder la cabeza, está en no reaccionar como todos, porque si tú no controlas tu estado interno, tu inteligencia no te salva, tu información no te salva, tu talento no te salva. Terminas saboteándote tú solo, y eso nos lleva a otra idea central: el riesgo. Mucha gente cree que el riesgo es una fórmula elegante, un gráfico bonito, un modelo que parece científico. Pero Charlie y Warren siempre transmiten algo mucho más sobrio. El riesgo real es acabar en una posición en la que un golpe te saque del juego. Así de simple. Por eso valoran tanto el margen de seguridad. Por eso piensan en escenarios duros. Por eso prefieren perder un poco de rendimiento antes que acercarse a la ruina. Y, sinceramente, me parece una visión muy madura, porque hoy se admira demasiado la agresividad, la apuesta loca, la narrativa del todo o nada, la idea de que para ganar de verdad hay que forzarlo todo al límite. Pero la realidad suele ser menos épica y más fría. Muchas veces no sobrevive el más brillante, sobrevive el que no se rompe, y eso vale para mucho más que el dinero.
vale para tu energía, vale para tu enfoque, vale para tu estructura de vida. Porque una persona sin margen vive reaccionando. Y una persona que vive reaccionando casi nunca decide bien. Por eso el margen importa tanto. Margen financiero, margen mental, margen emocional. Tener espacio para pensar ya es una ventaja enorme. Porque cuando no tienes espacio, decides desde el pánico. Y cuando decides desde el pánico, el corto plazo manda. También me parece muy valioso que ellos hablen de errores. No venden una imagen de perfección. No fingen que siempre acertaron. Reconocen oportunidades perdidas. Reconocen omisiones. Reconocen que a veces el error no fue hacer algo malo, sino no haber hecho algo correcto cuando lo tenían delante. Y eso enseña muchísimo, porque madurar no consiste en fingir que no te equivocas. Consiste en entender mejor cómo te equivocas, dónde dudas de más, dónde te acelera el ego, dónde te frena el miedo, dónde te distrae la multitud, dónde te sabotea la urgencia. Y quizá la lección más profunda de todas sea esta: la riqueza no empieza necesariamente en una gran operación. Muchas veces empieza en una mente menos caótica, más paciente, más selectiva, menos reactiva, menos necesitada de parecer brillante, menos dependiente del aplauso, porque al final la mayoría no se destruye por no tener oportunidades. Se destruye porque no sabe qué hacer consigo misma cuando llega la incomodidad. Y ahí, justamente ahí, es donde esta forma de pensar marca la diferencia. No se trata de copiar movimientos, no se trata de imitar operaciones, no se trata de repetir nombres, se trata de entender principios, pensar con más calma, filtrar mejor, respetar lo que no entiendes, no dejar que el precio piense por ti, no dejar que la multitud te preste convicción, no arriesgar lo que sí importa por una promesa que quizá ni siquiera necesitas, porque al final la ventaja real no siempre está en saber más que todos, muchas veces está en algo más difícil: perder menos el control que todos. Quizá por eso tanta gente busca una fórmula en Warren y Charlie y no entiende que la parte más valiosa no era una fórmula, era una forma de pensar, más sobria, más paciente, más limpia, más resistente al ruido. Y en un mundo lleno de prisa, ego y distracción, eso ya es una ventaja gigantesca. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de contenido sobre dinero, mentalidad y decisiones financieras inteligentes, suscríbete al canal.